Bueno, familia, hoy damos continuidad al tema de liquidez como tal. La vez pasada vimos y nos dimos cuenta que con exactitud se iba hablando del tema de que cada mechazo que iba dejando el índice, en velas de M15 o más, indicaba que había inducciones o liquidez, ¿vale? Aunque hablemos nuevamente del tema y lo vemos a fondo. Entonces, ¿qué es una inducción como tal? Una inducción se ve del siguiente modo. Cuando vemos que la vela empieza con su continuidad alcista y vemos que nos va dejando una mecha, se le conoce como inducciones. Vemos lo siguiente, vemos que ha ido completamente a la baja, haciendo sus pequeños altos más bajos y bajos más bajos y así secuencialmente, hasta que llega al punto en el que hace una pequeña acumulación como tal. Estas acumulaciones como tal hacen pequeñas explosiones y la vela empieza nuevamente bajista, como en este caso. Aquí hubo una vela que estuvo obviamente bajista y luego tuvo su explosión, ¿vale? Ya van dos aquí. Vela que venía bajista, tuvo su explosión. Aquí también hizo un intento de explosión, más no pudo. En esta zona, motivo el cual quedó como una inducción. Entonces, estas inducciones son líquidas o son válidas cuando el índice da el spike como tal, como está de aquí. Vemos que venía a la baja. Esta vela también estuvo bajista y luego dio una subida que me dejó un mechazo. Entonces aquí también, ¿vale? Si nos vamos dando cuenta de todo eso. Luego aquí también en esta zona específica dejó un mechazo. Y aquí también, esto indica que estas zonas de aquí son zonas potenciales de capital. O sea, está haciendo acumulación de capital o están haciendo, bueno, son zonas como tal acumulativas de capital que están haciendo mini explosiones dando aviso de que posiblemente se venga una subida total. En este caso, si aplicamos las leyes básicas que hemos ido enseñando en los videos, vemos que en efecto iba bajista, aunque si nos damos cuenta del pequeño movimiento bajista que tuvo, pues identificamos lo siguiente, que en ese movimiento bajista que venía hubo una pequeña falla. ¿Y cuál es esa falla? Esta que hizo acá, ¿vale? Esta fallita que hizo acá, que eso se le conoce como un shush, ¿vale? En este caso, puede que me digan, ¿y no es un boss? Sí y no. Obvio, la tendencia venía alcista, sí está muy bien. Aunque si vemos la tendencia amplia, aquí aún no hubo ningún boss. El boss como tal estuvo situado aquí, viendo la tendencia amplia que estaba dominando todo el movimiento. Aunque si lo vemos en una tendencia mini, nos damos cuenta que la tendencia mini venía bajista, ubicándonos desde la zona alta hasta aquí donde llegó. Motivo el cual aquí hay un famoso Shosh en mini tendencia. Entonces, en base a ello, nos damos cuenta que se viene un movimiento al alza y más con las inducciones de liquidez que está dejando, ¿vale? Entonces, cuando esas inducciones de liquidez se ponen así, ¿qué hacemos? Ya les expliqué la última vez, colocamos bien sea una línea de tendencia que unifique o también, si se desea, se coloca solamente una línea así, ¿ok? De este modo, que nos vaya identificando los toques que iba teniendo en esa zona, ¿vale? Y vamos colocando aquí el signo de los USD o el signo pesos, como ustedes gusten. Eso nos indica que hay liquidez. Entonces, Shosh, nos alistamos a una posible subida. Esta zona es una zona potencial de liquidez. También vemos aquí había un bloque institucional como tal, con esa actitud. Vino, tomó esta liquidez que había dejado justo en esta zona específica. Justo aquí abajo, ya en un momento la acomodamos, listo, justo aquí, junto con el bloque. Entonces esto nos va haciendo que el análisis sea excelente, ¿vale? Sea fenomenal. Entonces tenemos esto. ¿Qué más tenemos? Tenemos un posible Fibonacci, bien. Se mide desde la mecha hasta esa zona alta y lo extendemos a un lado. Y si nos damos cuenta, llegó a un nivel OT que es el 88.6 con la finalidad de que ella hubiese dado toda la inducción posible. Y cómo vemos o hacemos o qué identificamos cuando hay una posible subida. Listo, tenemos múltiples confluencias, aunque nos damos cuenta que aquí es una inducción. Y seguido de esto tenemos paciencia que veamos qué hace la segunda vela, o sea, esta vela de aquí, esta, que si nos damos cuenta en su momento estuvo bajista y luego subió nuevamente. Es una segunda inducción.
Cuando hay secuencias de inducciones líquidas como estas, indica que se viene una subida amplia en la tendencia masiva que está llegando, siguiendo dicha tendencia alcista. Entonces, de ese modo, inducción uno, inducción 2 o inducciones de continuidad. Y aquí indica que lo más posible es que haya una siguiente inducción que ya me haga el posible voz y se vaya al cielo. Y en este caso lo hizo. ¿Ven? Vean, me hizo aquí un boss en tendencia mediana, diciéndolo así, ya que aquí ya coge una potencia mediana la tendencia. Entonces, esto es como si fuese ya un boss en tendencia mediana, con exactitud. Aunque el boss como tal, el boss de la tendencia amplia, está aquí. Bien, aunque una vez que hizo el boss de la tendencia mediana y el boss de la mini tendencia, esto ya sería completamente al cielo, ¿vale? Más ya este boss que nos hace, nos indicaba eso. Entonces, ¿qué hacíamos? Simplemente con este Shosh aquí no íbamos a la casa de Spack, sino que íbamos a la casa de movimiento buscando que nos hiciese este boss, cosa que ahí hizo. Entonces, el TP objetivo hubiese sido el siguiente. Aquí hubiese sido la zona de buy, de ejecución. Ya sabemos que el stop loss, obviamente, abajo, el último abajo que dejó en el pasado, pues técnicamente inmediato. Y el TP en el último alto como tal, bueno, un poquito más encima, ¿sí? Nos dio más de 100 puntos. Teniendo en cuenta que si hay en el pasado mechazos, el B busca eso. Ah, no, que sea que hay mechazos, vean, mechazos alcistas, pues no pasa nada, tanto en los B como en los C funciona, sino que es que aquí va lo siguiente. Si aquí te dejo un mechazo alcista, ¿vale? Cuando digo alcista es en una zona alta, en una punta, como esto de aquí, esto te indica que aquí hay liquidez que nunca ha tomado, entonces puede que ese también sea un posible punto de TP objetivo con la finalidad de que tú busques una ganancia muy buena, ¿vale? Todo esto de aquí también. Cosas más, si tú deseas tonificas estos mechazos así, como una especie de línea de tendencia bajista en un boom, y nos evidenciamos aquí está la liquidez que nunca ha tomado, ya que todo esto es un hueco de liquidez, ¿vale? Y esta zona de aquí, mucho más. Toda esta zona de aquí dejó múltiples mechazos, estuvo jugando ahí hasta que al fin dio el movimiento a la baja, indicando que esa es una zona potencial donde dejó liquidez y se supone que en algún punto suba y la tome. Entonces tenemos aquí múltiple liquidez, ¿ven? Y si nos damos cuenta, ahí él subió hasta esa zona, ¿ven? Justo donde les dije. Esto de aquí, ¿sí ven? Llegó, tomó toda esa liquidez y ya nuevamente toma su descanso. Bien, aquí también llegó, tomó su liquidez, tomó esta liquidez de aquí con esa actitud, tomó su pequeño descanso y siguió, ya que la liquidez que estaba eh, pendiente a la toma de capital o pendiente a una capitalización fue esta de aquí, motivo el cual sí o sí llega o llega allá. Entonces, sabiendo esto, chicos, ya hubiésemos aguantado, no nos hubiésemos salido aquí, sino que hubiésemos aguantado hasta acá, ¿ok? Entonces, con este conocimiento, vean todo lo que se hubiese hecho, ¿ven? Toda esa ganancia solamente dispuestos a que se hubiesen ido 12 puntos en stop loss, ¿vale? Si ustedes deseaban, le hubiesen dado más espacio acá, hasta 28 puntos, hasta este último bajo de aquí, aunque no había necesidad, ya que fue un punto muy bonito, un punto genial, un punto que se dio al PIB, entonces no hubiese sido de aguante como tal, ¿ok? Entonces vean, y aquí está la ley básica que les enseñé, de acumulación, manipulación y distribución como tal. Manipulación, disculpen, acumulación, luego manipulación fase uno, manipulación fase 2, vino, tocó una zona potencial, que aquí había un bloque amplio que me efectuó este Shosh en mini tendencia, que nos dio un posible aviso de que se iba al cielo y sencillamente nos fuimos, ¿vale? Ya que aquí obtuvimos más confluencias en la mini tendencia, tanto en la amplia, nos apoyamos en la tendencia amplia de este bloque de aquí junto con la mini tendencia. Y vean, manipulación fase 2 y finalmente nos fuimos al cielo. Que ya que hizo toda la inyección de capital y fue y buscó esa liquidez que estaba expuesta. A esto es lo que se le conoce como liquidez expuesta, ¿vale? Si en algún momento les salió liquidez expuesta, ya saben cómo se busca, dónde se busca. Listo, entonces es algo muy, muy genial. También con los C, hagamos un ejemplo con los C. Le tomo una fotito a esto y vamos allá.
Bien, vamos con esto igual, en una metodología de las de 15 minutos y vamos buscando zonas de liquidez e inducciones. Entonces, nos damos cuenta de lo siguiente. Aquí a simple vista nos damos cuenta. Inducciones aquí, ya que la vela iba subiendo, subiendo, subiendo. Luego tuvo una caída que fue esta de aquí, ¿vale? Bien, nos dio un movimiento bajista luego, subió, bonito, iba subiendo, subiendo, y acá nos dejó un mechazo, inducción, inducción e inducción final, que nos hizo un mini shush, en mini tendencia. Aquí nos lo dejó algo fantástico, algo fenomenal. Y esto encanta mucho debido a que nos ayuda demasiado con la toma de decisión. Entonces, nuevamente aquí subió, vemos que esta zona de acá es una zona de inducciones bonita. Entonces, sabemos aquí, sea como sea, y toma esta zona de capitales. Y sí o sí, cuando haga esto, sube hasta esa zona y luego ya se lleva esa liquidez haciendo múltiples spikes, que fue lo que hizo aquí. Listo. En base a eso, me dio una continuidad bajista, o sea, un boss. Ya con este boss, fijamos múltiples cosas. En base a esto, tenemos que aquí hay un posible Fibonacci más un bloque institucional. Tenemos zona de bloque institucional, zona de inducción pasada, que fue esta, que aunque sí ya se llevó la liquidez, aún sigue quedando algo de liquidez. Es una zona bonita, una zona potencial. Tenemos un posible Fibo, entonces clic 1 en el inicio del impulso, clic 2 final del impulso. Y si hubiésemos implementado una extensión de Fibonacci, pues posiblemente hubiésemos implementado en velas de 5 minutos o en velas de 1 minuto del siguiente modo. O sea, la hubiésemos buscado aquí o si hubiésemos buscado una extensión de Fibonacci con una simple finalidad de que nos hubiese dado esta posible venta de aquí, hubiésemos hecho lo siguiente. Vean, clic 1 inicio de impulso alcista, clic 2 final de impulso alcista y último clic en la devolución. Bien, entonces veamos esto, lo hacíamos y vean, en este caso le faltó un poquito, ¿vale? No nos ayudó mucho, entonces listo, no pasa nada. Donde dice buscar una extensión, vámonos a ver las 2 minutos, déjenme coloco una línea que sea de punto guía. Vean lo siguiente, tenemos un inicio de impulso alcista, un final de impulso alcista y un pullback o devolución. Entonces medimos si llegó esta devolución hasta la mitad. Veamos, le falta un poco, no cumple, listo. No pasa nada, aunque hay algo que a veces la gente no se fija. Esto de aquí, como fue un pequeño spike, indica que desde aquí hubo un nuevo inicio de impulso alcista, ya que aquí se tomó un descanso. Entonces, nuevo inicio de impulso alcista, nuevo final de impulso alcista y de evolución a pullback. Entonces, aquí también es válido que tomemos una extensión de FIBO, ¿vale? Y vean aquí, lo que hemos tomado, tenemos confluencia, déjenme pongo esto aquí, del 127 de Fibonacci, zona del 88 y 79 del Fibote, 127 de extensión de FIBO y teníamos un bloque institucional junto con inducciones pasadas. Entonces, nuevamente vámonos a ver las de M15 y nos vamos fijando en ello. Ok, listo. Entonces, dio ahí la caída, de una caída muy bonita, de una caída en continuidad bajista, desde esta zona de aquí, desde justo esta zona hubiese sido un puntazo, ya que cayó demasiado, ¿vale? Que nos hizo un qué, un siguiente boss. Déjenme eliminar estas flechas de acá, ya que hacen un poquito de eh, engaño visual. Y vean, nos hizo un siguiente boss justo en esta zona, algo muy genial, continuo de una nueva inducción, ¿vale? Una inducción de liquidez. ¿Cuál fue esa nueva inducción de liquidez? Esta de acá. Si se dan cuenta,
Como nos dejó esa nueva inducción de liquidez, indica que esta zona de acá sigue siendo una zona bonita, una zona potencial de capitalización. Y como hay múltiples zonas secuenciales o seguidas de zonas de liquidez o inducciones, pues la idea es de que él se devuelva, haga toma de todo ese capital y se defina un nuevo punto en venta. Entonces eliminemos esto de acá y fijamos una zona en venta o nos damos cuenta dónde hubiese sido esa posible zona en venta, ¿vale? Entonces, vean lo bonito que va quedando esto. Esos análisis quedan muy geniales. Entonces, si ya sabemos, dibujamos de este modo la zona de inducción, ya sabemos, línea de tendencia así, y colocamos aquí el signo pues de USD o de pesos como ustedes le conozcan, ¿vale? O en este caso USD. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos acá el bloque inicial que desencadenó toda la caída, o sea que esta zona sigue siendo bonita. Tenemos de igual modo este bloque que ya fue tocado, ya se lleva la liquidez, no pasa nada. Entonces, cuando hace esto y tenemos estas inducciones, tenemos en cuenta lo siguiente. Definimos un punto con alguna zona de Fibonacci. Nuevamente ya dibujamos un Fibonacci amplio. Desde aquí, desde el inicio del impulso hasta este final de impulso amplio. Definimos y nos dan 88.6. ¿Sí? Ya que pues cuando tenemos estas múltiples zonas de inducciones o zonas de liquidez, él tiende a que ya eso es cuando se devuelve y toma capital. No es que llegue una vez a esa zona y nos dé el spike, tiende a que se va unas velitas o unos puntitos, después nos ponen stop loss, hace que haga pánico como tal, hace que la gente tenga pánico, se salgan y después sigue la caída que todo el mundo estaba deseando. Motivo del cual con el FIBO lo ajustamos como tal y nos hubiese dado esta ganancia y después una continuidad. Entonces nos damos cuenta de lo siguiente, listo, bonito. Aquí teníamos una posible extensión de FIBO, ¿sí? Desde aquí inicio de impulso, final de impulso y de evolución. Si nos damos cuenta, ahí no nos alcanzaba la mitad en la evolución. Vean, entonces, ¿dónde hubiese sido la siguiente zona? Desde aquí, ya que aquí este es el nuevo inicio de impulso alcista y aquí está el nuevo final de impulso bajista. Ve, alcista, qué pena, junto con su evolución. Entonces, clic uno, clic 2 y clic final aquí. ¿Listo? De hecho, esa hubiese sido una opción muy, muy buena. Y aquí teníamos también esto. Entonces, vean, confluencia del 79 junto con el 78. Listo, genial. Una posible zona 1 aquí y una zona 2 en el 88 de FIBO, ¿vale? Tenía de distancia 10 puntos, ¿bien? O si solamente hubiesen ejecutado en la zona 1, pues listo, no pasa nada. Hubiese sido un equivalente a, a 10 puntos en negativo ya después de la caída exponencial. Entonces, si tenemos esto en cuenta, vemos que dio la caída, aunque no dio la caída que tanto anhelamos, ¿sí? Entonces vamos dándonos cuenta de lo siguiente. Dio la caída, estuvo una especie de acumulación, volvió a esta zona. Aquí yo hubiese ejecutado nuevamente ya que está en medio de dos zonas puntuales que antes habíamos visto y después cayó. Listo, esta caída no me hizo un boss. Aquí tenemos cuidado. Nos vamos dando cuenta si hay alguna zona más que tenga inducciones. Y en efecto, vean, esta zona de aquí tuvo inducciones, motivo del cual es una zona de liquidez bonita. Y seguido de eso, aquí hay una pauta de vela, que ya todos saben cuál es, en M15. La pauta de vela se las pongo aquí. Bien, vean esta pauta de vela tan bonita. Y también tenemos un bloque institucional, ¿vale? Este bloque más pauta de vela. Y si dibujábamos un posible FIBO, en efecto, aquí había un FIBO. Vean, ahí. Justo en el 79. Y déjenme eliminar los demás dibujos, así no hay confusión. Esto de aquí, esto de acá, esto de acá y esto de aquí. Listo. Y también hubiésemos dibujado una extensión de FIBO, ¿dónde? Inicio de impulso alcista, fin de impulso alcista y de evolución que obviamente llegó al 50 de este impulso, o sea, antes hasta más. Entonces clic uno, clic 2 y clic final aquí y extendemos. Que en este caso, pues bueno, no nos llegó como tal, no pasó nada, el 78 estaba ubicado aquí, listo, aunque hubiese sido el siguiente nodo también. Bien, muy posiblemente si nos vamos a velas de M15, disculpen, de M5 o M1, aquí hubo un inicio de impulso alcista, un final de impulso alcista y esta mechita que dejó aquí, una evolución, ¿vale? Entonces, clic uno, clic 2 y último clic aquí. Teníamos ahí también tanto el 78.6 en esta zona de confluencia y el 127 como una segunda zona, ya que teníamos justo
ya llegando al límite de la zona de inducciones, junto con el 127 de FIBO y el 88.6, y como ya dije, finalizando la zona de inducciones, ¿vale? Llevándose toda la liquidez que había. Entonces, listo, zona uno, zona 2. Entonces, zona 2 no llegó, zona uno sí. Y vean, el solo spike, la sola vela que dio, nos dio un equivalente de 50 puntos. Aquí que hubiésemos buscado un boss, hubiésemos tenido paciencia, ¿no? Listo, hizo el boss. Aquí ya hubiésemos definido una posible salida, o sea, en ganancia, ya que aquí no se efectuó el boss, aunque sabiendo que hay un boss, nos indica que esto sí o sí se va al piso, ya que nos está dando esa continuidad bajista. Entonces, un boss. Bien, sencillo, genial, magnífico. Luego de ello, hace una acumulación donde vuelve, está ahí haciendo múltiples inducciones y viendo estas inducciones que nos va dejando, estas de acá, pues es muy sencillo de que vuelva y haga una caída fundamental. Además, aquí nos deja una pauta de vela también, lo más posible junto con un bloque institucional, y aquí hubiésemos ejecutado también una posible lenta, suponiendo que ya nos hubiésemos salido de la zona inicial donde ejecutamos, que fue esta de acá. Qué pena, esta de aquí, ¿vale? Y aquí hubiésemos buscado una siguiente zona de posible venta como tal. Y vean, aquí estamos, 100 puntos, listo, se devolvió. Zona de inducciones, aquí hace una pequeña inducción también, y aquí teníamos que bloque institucional, un FIBOTE también, FIBOTE como tal, y también teníamos esta zona de inducciones, vean, esta zonita de acá. Nos damos cuenta que está consolidando, consolidando, consolidando en esta zona de bloque junto con FIBOTE y más cositas que hay, pautas de vela y eso. Entonces vean, aquí más inducciones, 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 alistándose a una posible caída. Hubiésemos aguantado la consolidación o hubiésemos tenido paciencia un poquito la consolidación y hubiésemos testeado alguna vela que nos hubiese dado un indicio de posible caída y hubiésemos ejecutado la venta aquí. ¿Cuál hubiese sido el indicio de caída? Esta de acá. Sí nos dejó una mecha, obvio, aunque cuando llegó y dejó el spike en velas de un minuto o de 5 minutos, acá me hizo un bajo más bajo, leve bajo más bajo, que este de aquí, ¿ok? Que este de aquí, o sea, me hizo un mini boss, qué pena, un mini shosh, ¿vale? Aquí un mini shosh, y esto de aquí me hizo un bajo igual. Entonces, listo, indica que esta zona de aquí está potente, aunque con el mini shosh lo más posible es que siga dando continuidad bajista. Entonces nos montamos aquí, en esta devolución que hace, y montamos ventas y se va. Nos damos cuenta que hay una tendencia amplia, no nos da como tal un bajo más bajo, entonces tenemos paciencia en las siguientes tomas de posibles spikes y tenemos paciencia a que llegue a una zona de capitalización como tal. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos uso aquí de la extensión de Fibonacci ya cuando empieza esta subida que tuvo con esa actitud, toda esta subida, y extensión de Fibo, y buscamos posibles zonas. Vean, zona de descanso positiva, aunque zona de imán está más bonita debido a que aquí había una vela de ineficiencia en velas de 15 minutos. Vean, teníamos eso. Si hubiésemos puesto un FIBO amplio, hubiese sido inicio de impulso, final de impulso y extendemos, y acá nos daba justo con el 79 de FIBO, y así en simultáneo, cuando llegó, ejecutamos ventas, se fue, ¿vale? 70 puntos, devolvió, hizo un test de zona del PIB, ya que aquí había inducciones, vean, inducciones pasadas. Aquí había esta misma inducción que estaba aquí, esta misma de aquí, la hubiésemos extendido hasta acá, ya que aquí dejó unos mechazos, bien sea que lo llamen o lo vean como una especie de línea de tendencia, que no es, aunque bueno, dejó inducciones. Vamos unificando, ya que aquí va unificando liquidez. Y en vista de esto, pues vean, llegó también ahí y tomó ese capital de las inducciones y volvió abajo, ¿vale? Haciéndonos nuevamente en una tendencia amplia, una continuidad aquí con un boss. Bien, entonces todo esto aquí hubiésemos ejecutado una venta nuevamente y además ahí en la zona teníamos un bloque institucional muy bonito y un posible FIBO también. Vean, y nos íbamos montando en las ventas, en las ventas, en las ventas, y así vamos entendiendo todo lo que viene siendo zonas de liquidez e inducciones que son muy potenciales en conjunto a lo que se les ha enseñado, y así es como se hace buen capital, ¿vale? Aunque es teniendo mucha paciencia, obviamente, y si vamos a la casa de Spikes, pues sencillamente esto queda un poquito complejo, ¿vale? Aunque nada, chicos, esto viene siendo como tal la clase del día. Dios los bendiga.